Mi esposa me dejó con nuestra hija cuando ella tenía 9 años. Y regresó con un nuevo padre cuando mi hija tenía 20. En su boda. Ella eligió al nuevo padre en lugar de a mí, que la crié durante 11 años. Nunca pensé que mi vida estaría definida por una serie de despedidas inesperadas y reuniones aún más sorprendentes. Pero aquí estoy. Con 53 años. Sentado en una casa demasiado silenciosa que solía resonar con risas y portazos ocasionales. Mi nombre es Henry. Y durante las últimas 2 décadas. Mi vida ha sido un torbellino de amor. Traición y resiliencia. Todo comenzó cuando Sarah, mi ex esposa, nos abandonó a mí y a nuestra hija, Melanie. Melanie tenía solo 9 años en ese momento. Una dulce niña con grandes ojos marrones y una risa que podía iluminar una habitación. Sarah y yo tuvimos nuestros problemas. Claro. Pero nunca vi su partida como una opción. Entonces, un día, empacó una maleta. Besó a Melanie en la frente y salió por la puerta. Ni siquiera se molestó en explicar. Solo un simple, necesito encontrarme a mí misma. Henry. ¿Encontrarse a sí misma? ¿Qué demonios significaba eso? Me quedé para recoger los pedazos. Tanto de mi corazón como del mundo destrozado de Melanie. No fue fácil. Trabajaba muchas horas como mecánico. Apenas llegaba a fin de mes. Y ahora tenía que aprender a trenzar el cabello. Preparar almuerzos escolares y asistir a cada conferencia de padres y maestros sin derrumbarme. Pero lo logramos. Melanie y yo nos convertimos en un equipo. Compañeros contra el mundo. Durante 11 años. Éramos solo nosotros dos. Melanie se convirtió en una joven inteligente e independiente. Tuvo su fase rebelde. Por supuesto, cabello morado. Novios cuestionables y fiestas nocturnas. Pero ella siempre volvía a mí. Nos teníamos el uno al otro. Y eso era suficiente. Hasta que dejó de serlo. Nunca olvidaré el día que Sarah regresó. Era un martes lluvioso. De esos en los que las nubes cuelgan bajas y las calles brillan con charcos. Estaba en el garaje. Hasta los codos en un carburador. Cuando sonó el timbre. Melanie. Que entonces tenía 20 años y estaba en casa por las vacaciones de verano de la universidad. Llegó antes que yo. Escuché su brusca inhalación. Seguida de un débil «¿Qué haces aquí?». Me limpié las manos con un trapo y caminé hacia la puerta. Con el corazón latiéndome con fuerza. Y allí estaba, Sarah. Parecía mayor. Más delgada, su cabello castaño rojizo. Antes vibrante. Ahora con canas. Junto a ella estaba un hombre que no reconocí. Alto e impecablemente vestido. Con el brazo protectoramente alrededor de su cintura. Henry. Comenzó. Con la voz temblorosa pero decidida. Estoy aquí para ver a mi hija. ¿Su hija? Ni siquiera había llamado a Melanie una vez en los últimos 11 años. Y ahora quería volver a su vida como si nada hubiera pasado. Estaba furioso. Pero Melanie. Siempre la más indulgente. Accedió a dejarla entrar. Nos sentamos en la sala de estar. Un triángulo incómodo de emociones. Mientras Sarah trataba de explicar. Sé que cometí errores. Dijo. Con lágrimas corriendo por su rostro. Fui egoísta. Pero he cambiado. Brian me ayudó a verlo. Brian. Ese era el nombre del hombre. Su nuevo esposo. Él asintió cortésmente. Con el rostro como una máscara de calma. Melanie escuchó en silencio. Su rostro ilegible. Cuando Sarah finalmente terminó su larga disculpa. Melanie se puso de pie. Con la voz fría. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Me abandonaste. Dejaste que papá hiciera todo. ¿Tienes idea de lo que eso nos hizo? Sarah se derrumbó. Sollozando en el hombro de Brian. Quería consolar a Melanie. Pero ella salió corriendo a su habitación. Cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Esa noche. La encontré sentada en su cama. Mirando una vieja foto de nosotros tres de tiempos más felices. No levantó la vista cuando entré. ¿Quieres volver a verla? Le pregunté suavemente. Se encogió de hombros. No lo sé. Una parte de mí la odia. Pero otra parte de mí, supongo que quiero entender por qué. Durante los siguientes meses. Sarah siguió intentándolo. Enviaba cartas. Mensajes de texto e incluso flores.
Melanie. Siempre curiosa. Finalmente accedió a reunirse con ella para almorzar. Comenzaron a reconstruir su relación. Lenta y cautelosamente. Me mantuve al margen, dejando que Melanie tomara sus propias decisiones. Pero no pude evitar sentirme como un extraño en mi propia familia. Entonces llegó la bomba. Una noche. Melanie llegó a casa pálida y temblorosa. Me entregó una carta. Con las manos temblando. Era de Sara. Mientras la leía, se me heló la sangre. La carta no era solo una disculpa, era una confesión. Sara admitió que cuando nos dejó, no fue solo para encontrarse a sí misma. Se había enamorado de otra persona. Alguien peligroso. Había indicios de abuso, manipulación y amenazas. Había huido para protegernos, afirmó, temiendo que su amante nos hiciera daño si se quedaba. No sabía qué creer. ¿Era esta la verdad o solo otra excusa? Le mostré la carta a Melanie, que estaba igualmente dividida. ¿Crees que está mintiendo de nuevo?, preguntó. No lo sé, admití. Pero debemos tener cuidado. La reaparición de Sara no solo trajo confusión, trajo caos. Brian, su nuevo esposo, comenzó a aparecer sin ser invitado, pidiendo hablar las cosas como adultos. Había algo en él en lo que no confiaba. Era demasiado refinado. Demasiado perfecto. Siempre diciendo lo correcto. Melanie también lo notó. Una noche después de la cena, Melanie me llevó a un lado. Papá, ¿crees que Brian sabe sobre la carta? No lo había pensado. Pero la posibilidad me dio escalofríos. Si lo sabía, ¿por qué no lo había mencionado? ¿Qué estaba escondiendo? Al día siguiente, Melanie confrontó a Sara. ¿Le dijiste a Brian sobre la carta? Sara dudó. Sus ojos se movían nerviosamente. No, dijo finalmente. Es mejor si no lo sabe. Ese fue el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Melanie siempre había sido mi orgullo y alegría. Así que cuando anunció su compromiso, estaba eufórico. Su prometido, Ethan, parecía un buen tipo, educado, trabajador y completamente enamorado de ella. No era de los que se entrometían en su vida amorosa. Pero después de todo lo que habíamos pasado, era tranquilizador saber que se casaba con alguien que la trataría bien. La planificación de la boda comenzó casi de inmediato. Melanie se dedicó a ello con su característica determinación. Lo quería todo, el vestido perfecto, un lugar hermoso, una cena de 5 platos para más de 100 invitados. No era barato. Cuando me mostró el presupuesto, casi se me salen los ojos de la cabeza. $15,000. Mel, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?, pregunté, con la voz tensa por la preocupación. Papá, es un evento único en la vida, dijo, con los ojos brillantes de emoción. Quiero que sea especial. ¿Cómo podría decir que no a eso? Tenía algunos ahorros reservados y decidí que podía contribuir con la mitad, $7,500. No fue fácil. Pero ver la cara de Melanie iluminarse cuando le entregué el cheque hizo que valiera la pena. Me dije a mí mismo que de eso se trataba ser padre, hacer sacrificios para que tu hijo pueda ser feliz. El proceso de planificación fue agitado. Melanie y Ethan discutieron sobre la lista de invitados, los sabores del pastel y si incluir o no una banda en vivo. Me mantuve al margen, dejándolos resolver las cosas por sí mismos. Pero a medida que pasaban las semanas, noté una presencia creciente en el proceso de planificación, Brian. Al principio, intenté ignorarlo. Aparecía en las reuniones con el florista o hacía sugerencias sobre la disposición de los asientos. Melanie parecía valorar su opinión, lo que me inquietaba. No podía quitarme de encima la sensación de que estaba tratando de meterse en algo que no era asunto suyo. Entonces llegó la bomba. Era un domingo por la noche tranquilo. Estaba sentado en el sofá, cambiando de canal, cuando Melanie entró. Luciendo nerviosa, se sentó a mi lado, jugando con el dobladillo de su suéter. Papá, hay algo de lo que necesito hablarte, comenzó. Claro. Cariño. ¿Qué te preocupa?, dudó, mordiéndose el labio. He estado pensando en la boda. Y he decidido que quiero que Brian me lleve al altar.
Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento. Pensé que la había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Quiero que Brian me lleve al altar. Repitió. Con la voz temblorosa. Ambos han sido partes tan importantes de mi vida. Y siento que es lo correcto. La miré fijamente. Tratando de procesar lo que estaba diciendo. Melanie. Yo te crié. He estado ahí para ti en cada paso del camino. Y ahora me dices que quieres que él tome mi lugar. No es así. Papá. Dijo rápidamente. Tú todavía estarás allí. Es solo que no quiero herir sus sentimientos. Ha sido un gran apoyo. ¿Y qué hay de mis sentimientos? La interrumpí. Alzando la voz. ¿Tienes idea de cómo se siente esto para mí? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un momento. Sentí una punzada de culpa. Pero no podía echarme atrás. Esto no se trataba solo de llevarla al altar, se trataba de todo lo que Brian representaba. Era un recordatorio de Sarah. De los años de dolor y abandono que habíamos soportado. Y ahora. Estaba tratando de tomar el único papel que era mío. Las semanas siguientes fueron un borrón de tensión y conversaciones incómodas. Melanie y yo apenas hablamos. Y cuando lo hacíamos. Era tenso. Sarah. Por supuesto. Tuvo que intervenir. Me llamó una noche. Con la voz goteando de falsa simpatía. Henry. Sé que esto es difícil para ti. Pero la decisión de Melanie no se trata de ti. Dijo. Se trata de lo que la hace feliz. Ahórrame el sermón. Sarah. Espeté. No tienes derecho a decirme que es lo mejor para mi hija. Perdiste ese derecho hace años. Brian. Mientras tanto. Parecía ajeno al caos que había causado. Continuó apareciendo en las reuniones de planificación. Actuando como si todo estuviera perfectamente bien. Quería confrontarlo. Decirle que retrocediera. Pero sabía que solo empeoraría las cosas. Entonces. Justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más. Descubrí algo que lo cambió todo. Sucedió por accidente. Estaba limpiando el garaje. Tratando de distraerme del drama de la boda. Cuando encontré una vieja caja de papeles. Dentro había algunos documentos del divorcio. Incluida una carta del abogado de Sarah. Mientras la hojeaba. Algo me llamó la atención, la mención de una cuenta bancaria que no reconocí. Curioso. Investigué un poco. Lo que encontré me dejó aturdido. La cuenta se había abierto a nombre de Sarah poco antes de que se fuera. Y tenía una cantidad sustancial de dinero. Dinero que había sido depositado por Brian. La cronología no cuadraba. Sarah había afirmado que conoció a Brian años después de que nos dejó. Pero esto probaba lo contrario. Habían estado involucrados mientras aún estábamos casados. Y, por si fuera poco, el dinero en la cuenta planteaba aún más preguntas. ¿De dónde había salido? ¿Y por qué lo había mantenido oculto? No sabía qué hacer con esta información. Una parte de mí quería confrontar a Sarah y exigir respuestas. Pero otra parte de mí temía lo que podría descubrir. En cambio, decidí concentrarme en la boda. No podía dejar que esto me distrajera de lo que realmente importaba, mi relación con Melanie. El día de la boda llegó antes de lo que esperaba. El lugar era impresionante. La decoración impecable. Melanie estaba radiante con su vestido y Ethan no podía dejar de sonreír. Pero no podía quitarme de encima el nudo en el estómago mientras veía a Brian tomar su lugar junto a ella cuando llegó el momento de la ceremonia. Me quedé atrás. Viendo cómo Brian la acompañaba por el pasillo. Sentí una mezcla de orgullo y angustia. Sabiendo que este momento debería haber sido mío. Después de la ceremonia. Melanie se acercó a mí. Con los ojos brillantes por las lágrimas. Gracias, por estar aquí. Papá. Dijo. Sé que esto no fue fácil para ti. La abracé con fuerza. Mis emociones demasiado confusas para expresarlas con palabras. Siempre estaré aquí para ti. Mel. Pase lo que pase. Después de la boda. La vida no se calmó como esperaba. Melanie y yo no habíamos sido los mismos desde que eligió a Brian para que la llevara al altar. La decisión se sentía como un cuchillo en mi pecho. Retorciéndose cada vez que pensaba en ella. Traté de concentrarme en lo positivo, ahora estaba casada.
Feliz y construyendo una vida con Ethan. Pero la distancia entre nosotros era innegable. Me di cuenta de que ya no podía cargar con este peso. Si quería que las cosas mejoraran. Necesitaba hablar con ella. Realmente hablar. No podía simplemente fingir que estaba bien con todo. Así que la invité a cenar a nuestro restaurante favorito. Un lugar pequeño y acogedor llamado Gracias al que habíamos ido desde que era niña. Esperaba que el entorno familiar facilitara la apertura. Llegó justo a tiempo. Con una sonrisa cálida pero cautelosa. Melanie siempre tenía una forma de sentir cuando algo andaba mal. Se deslizó en la cabina frente a mí. Su cabello oscuro enmarcaba su rostro. Y me miró expectante. ¿Qué pasa? ¿Papá? Sonaba serio por teléfono. Respiré hondo. Tratando de calmar mis nervios. Mel. Necesito hablar contigo sobre algo que he estado pensando por un tiempo. Su expresión cambió. Un toque de preocupación se deslizó en sus ojos. Está bien. No me anduve con rodeos. Quiero hablar sobre la boda. Sobre que Brian te llevara al altar. Sus hombros se tensaron y bajó la mirada a la mesa. Jugando con el tenedor. Papá. Ya hablamos de esto. No tenía la intención de hacerte daño. Sé que no querías hacerme daño. Dije. Con la voz suave pero firme. Pero lo hiciste. Melanie. Yo te crié. Estuve allí para cada rodilla raspada. Cada obra de teatro escolar. Cada llamada telefónica nocturna cuando necesitabas a alguien con quien hablar. Llevarte al altar era algo con lo que siempre soñé. Y cuando le diste ese papel a Brian. Mi voz se quebró. Sentí que no era suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por un momento, pensé que la había convencido. Pero luego suspiró y negó con la cabeza. Papá. Fuiste suficiente. Eres suficiente. Pero esto no se trataba de reemplazarte. Entonces. ¿De qué se trataba? Presioné. Porque desde mi punto de vista. Parecía que lo elegiste a él en lugar de a mí. Dudó. Mordiéndose el labio como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Fue mamá. Admitió finalmente. Seguía diciendo que tener a Brian involucrado haría la boda más feliz. Más armoniosa. Pensó que demostraría que ahora somos una gran familia feliz. La miré fijamente. La incredulidad me invadió. ¿Así que esta fue idea de Sara? ¿Te convenció de hacer esto? Melanie asintió. Con la culpa grabada en su rostro. Dijo que significaría mucho para él y honestamente. Pensé que tal vez tenía razón. Pensé que sería lo correcto. Me recliné en mi asiento. Luchando por procesar lo que me estaba diciendo. Sara. Por supuesto. Era ella. No era suficiente para ella volver a nuestras vidas después de abandonarnos, también tenía que reescribir la historia. Hacer que pareciera que ella y Brian siempre habían estado allí para Melanie. Como si fueran parte de la familia desde siempre. Mel. Entiendo que quieras hacer feliz a la gente. Dije con cuidado. ¿Pero a qué precio? ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cómo me haría sentir a mí? ¿En lo que significaba para mí? Lo hice. Dijo en voz baja. Pero no sabía cómo hacer felices a todos. Pensé que lo entenderías. Sus palabras dolieron. Pero pude ver el conflicto en sus ojos. No estaba tratando de lastimarme, estaba atrapada en medio de un lío que Sara había creado. Aún así. No lo hizo más fácil de tragar. Nuestra conversación se interrumpió cuando la camarera trajo nuestra comida. Apenas toqué la mía. Demasiado perdido en mis pensamientos. Melanie hurgó en su ensalada. Evitando mi mirada. Después de un largo silencio. Volví a hablar. Melanie. Necesito que entiendas algo. Nunca he pedido mucho. Todo lo que siempre he querido es estar ahí para ti. Apoyarte. Pase lo que pase. Pero esto se sintió como si estuvieras borrando todo lo que hemos pasado juntos. Levantó la vista de golpe. Con los ojos muy abiertos. Papá. No. Nunca haría eso. Sé que no querías hacerlo. Dije. Pero así se sintió. Y necesito que veas las cosas desde mi perspectiva. Porque si no hablamos de esto. Si no lo arreglamos. Me temo que se interpondrá entre nosotros. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y cruzó la mesa para tomar mi mano. Lo siento mucho. Papá. No lo pensé así.
Solo estaba tratando de mantener la paz. Lo sé. Dije. Apretándole la mano. Pero a veces. Mantener la paz no vale la pena perder a las personas que más importan. Después de la cena. Caminamos juntos hacia el estacionamiento. Melanie me abrazó con fuerza. Aferrándose como si tuviera miedo de soltarme. Te amo. Papá. Susurró. Espero que lo sepas. Yo también te amo. Cariño. Dije. Y siempre lo haré. Mientras la veía alejarse. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos dado un paso hacia la curación. Pero las cicatrices seguían ahí. Y en el fondo. Sabía que el verdadero problema no era solo la boda, era Sara. Tenía una forma de sembrar la discordia. De enfrentar a las personas entre sí sin siquiera intentarlo. Si quería proteger mi relación con Melanie, tendría que encontrar una manera de lidiar con Sara de una vez por todas. Después de mi conversación con Melanie, pensé que las cosas se calmarían. Pero no fue así. Pasaron los días y el peso de la boda se cernía más sobre mi pecho. Cada vez que repasaba nuestra conversación, el dolor de su decisión me carcomía. Había elegido a Brian para que la llevara al altar porque Sara pensó que crearía una especie de ilusión retorcida de armonía. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de los años que pasé dedicando cada gramo de mí mismo a criar a Melanie? Sentía que mi papel como su padre estaba siendo borrado. Y no podía soportarlo. El punto de inflexión llegó una noche cuando estaba ordenando viejas fotos familiares. Encontré una de Melanie y yo en su graduación de la escuela secundaria. Su rostro estaba iluminado de orgullo mientras sostenía su diploma. Y yo estaba a su lado. Con el brazo alrededor de su hombro. Radiante. Ese momento se había sentido como la culminación de todo lo que habíamos pasado juntos. Había estado allí para cada hito. Cada desafío. Y ahora. En su boda. El momento más importante de su vida. ¿Se suponía que debía quedarme en un segundo plano? No podía hacerlo. No lo haría. Al día siguiente llamé a mi hermana. Julia. Ella siempre había sido la voz de la razón en nuestra familia. La que podía ver las cosas con claridad incluso cuando las emociones se desbordaban. Julia era 10 años menor que yo. Una abogada sensata con una mente aguda y un corazón de oro. Si alguien podía entender por lo que estaba pasando, era ella. Cuando contestó, fui directo al grano. Jules. No voy a ir a la boda. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Luego un suspiro. Henry. ¿Estás seguro de que es la decisión correcta? Nunca he estado más seguro de nada. Dije. No puedo quedarme ahí parado y fingir que todo está bien cuando siento que me han hecho a un lado. Julia no respondió de inmediato. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Mira. Dijo finalmente. Entiendo que estás herido y tienes todo el derecho a estarlo. Pero esta es la boda de Melanie. Es un día. Henry. Un día para superar toda la mierda y estar ahí para tu hija. Negué con la cabeza. Aunque ella no podía verme. No es solo un día. Julia. Es una declaración. Al dejar que Brian tome mi lugar. Está diciendo que todo lo que he hecho por ella no importa. ¿Cómo puedes decir eso? Henry? Dijo. Con un tono más suave ahora. Eres su padre. Nadie puede quitarte eso. Ni Brian. Ni Sara. Pero si no vas. Te arrepentirás. Créeme. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Pero no pude obligarme a estar de acuerdo. Ya tomé mi decisión. Dije con firmeza. No voy a ir. Julia no se rindió fácilmente. Se presentó en mi casa 2 días después. Sin avisar. Armada con café y su determinación habitual. Me sentó a la mesa de la cocina y lanzó una intervención en toda regla. Henry. Estás siendo terco. Dijo sin rodeos. Y lo digo con cariño. No es terquedad. Respondí. Es cuestión de principios. ¿Principios? Arqueó una ceja. Henry. Los principios son geniales. Pero no mantienen intactas las relaciones. Melanie te necesita allí. ¿Se dé cuenta o no? Ella tomó su decisión. Dije con la voz tensa. Eligió a Brian. No. Dijo Julia. Inclinándose hacia adelante.
Eligió tratar de hacer felices a todos. Eso no significa que te quiera menos. Quería creerle. Pero la herida estaba demasiado fresca. No lo entiendes. Jules. Tú nunca has tenido que criar a un hijo sola. Nunca has tenido que renunciar a todo por alguien. Solo para sentir que todo fue en vano. Cruzó la mesa y puso una mano sobre la mía. Tienes razón. No entiendo cómo es eso. Pero sí entiendo que el amor no siempre es justo. A veces. Tienes que tragarte tu orgullo y presentarte. Incluso cuando duele. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Las repetí una y otra vez en mi mente. Tratando de decidir si tenía razón. Pero cada vez que pensaba en estar de pie en esa iglesia. Viendo a Brian tomar mi lugar. Mi estómago se retorcía. No importaba cuánto amaba a Melanie. No podía hacerlo. No así. La semana antes de la boda. Llamé a Melanie para comunicarle mi decisión. Respondió al segundo timbre. Con voz alegre. Hola. Papá. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Mel. Necesito hablar contigo sobre la boda. Su tono cambió instantáneamente. Está bien. No voy a ir. Dije. Con voz firme pero segura. No puedo hacerlo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló. Su voz era pequeña. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Dije. Melanie. Te amo más que a nada. Pero no puedo quedarme ahí parado y ver a alguien más tomar mi lugar. Es demasiado. Papá. No se trata de reemplazarte. Dijo con la voz entrecortada. Te lo dije. Sé que piensas eso. Dije. Pero no es así como se siente para mí. Y necesito que lo entiendas. Contuvo la respiración y me di cuenta de que estaba llorando. Entonces. ¿Simplemente no vas a estar allí, en el día más importante de mi vida? Ojalá no tuviera que ser así. Dije. Con el corazón dolorido. Pero no puedo fingir que estoy bien con algo que me duele tanto. No respondió y, después de unos momentos. La línea se cortó. Miré el teléfono en mi mano. Sintiendo una mezcla de culpa y determinación. Sabía que la había lastimado. Pero también sabía que no podía traicionar mis propios sentimientos. En los días previos a la boda. Escuché de todos, Sarah. Brian. Incluso Ethan. Todos intentaron convencerme de que cambiara de opinión. La llamada de Sarah fue particularmente irritante. Henry. Estás siendo ridículo. Dijo. Esto se trata de Melanie. No de ti. Es curioso que tú seas la que dice eso. Respondí. Considerando que todo este lío comenzó con tu sugerencia. No me eches la culpa. Espetó. Melanie tomó su propia decisión. Tú eres el que elige hacerlo sobre ti. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Por mucho que quisiera gritar. Sabía que no cambiaría nada. El daño estaba hecho. Cuando llegó el día de la boda. Me quedé en casa. Traté de distraerme limpiando la casa. Trabajando en el jardín. Pero nada podía quitarme la pesadez del pecho. Alrededor del mediodía. Julia llamó para ver cómo estaba. ¿Cómo lo llevas? Preguntó. Bien. Mentí. Henry. Dijo con voz preocupada. Todavía tienes tiempo para cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Dije con firmeza. Suspiró. Bueno. Por si sirve de algo. Creo que estás cometiendo un error. Pero espero que encuentres algo de paz en tu decisión. Después de colgar. Me senté en la tranquilidad de mi sala de estar. Mirando el reloj. Imaginé a Melanie caminando por el pasillo. Con el rostro radiante de felicidad. Imaginé la mirada en el rostro de Brian mientras caminaba a su lado. Tomando el lugar que debería haber sido mío. Y por primera vez. Me pregunté si Julia tenía razón. ¿Había cometido yo un error? ¿Había dejado que mi orgullo se interpusiera en el camino de estar allí para mi hija? Pero ya era demasiado tarde. La boda ya estaba sucediendo y yo estaba a millas de distancia. Los días posteriores a la boda de Melanie fueron algunos de los más solitarios que he vivido. Traté de no pensar en la ceremonia. En el momento en que caminó por el pasillo con Brian a su lado en lugar de a mí. Pero la imagen me perseguía.
apareciendo en los momentos más inesperados, un destello de amargura cuando me servía el café de la mañana. Una punzada de arrepentimiento mientras hojeaba los canales de televisión a altas horas de la noche. Sabía que había tomado mi decisión y no me arrepentía. En realidad no. Pero las secuelas fueron sofocantes. Melanie no había llamado desde la boda y yo tampoco me había comunicado con ella. El silencio entre nosotros era más pesado de lo que había imaginado. Julia. Siempre conciliadora. Trató de cerrar la brecha. Vino a mi casa una tarde. Con una expresión de determinación y decepción. Henry. Tienes que hablar con ella. Dijo. Sentándose frente a mí en la sala. Esto no puede seguir así. Ella tomó su decisión. Respondí con voz apagada. Eligió a Brian. ¿Qué más hay que decir? Julia se inclinó hacia adelante. Con el ceño fruncido. No eligió a Brian por encima de ti. Estaba tratando de equilibrar todo. Ya sabes cómo es Melanie, siempre quiere hacer felices a todos. Bueno. Fracasó. Respondí. Porque yo no soy feliz. Julia. Pasé 20 años dándole todo lo que tenía. Y ella lo tiró todo por la borda por un hombre que conoce desde hace una fracción de ese tiempo. Julia suspiró. Frotándose las sienes. Estás siendo dramático. ¿Lo soy? Espeté. Porque no se siente dramático para mí. Se siente como la verdad. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Una que se convirtió en algo más oscuro a medida que pasaban los días. Empecé a pensar en mi legado. En lo que dejaría atrás cuando me fuera. Durante años. Siempre había asumido que todo lo que tenía iría a parar a Melanie, mi casa. Mis ahorros. Todo por lo que había trabajado. Pero ahora. No estaba tan seguro. Los pensamientos bullieron en el fondo de mi mente hasta que una noche me encontré sentado en mi escritorio. Mirando mi testamento. El documento era sencillo, todo era para Melanie. Era lo que había querido durante tanto tiempo. Aquello en torno a lo que había construido mi vida. Pero ahora se sentía mal. ¿Por qué debería dejarle todo cuando ya había elegido a alguien más para ocupar el papel que había pasado años tratando de perfeccionar? Antes de que pudiera convencerme de lo contrario. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Dennis. Era un viejo amigo. Alguien en quien confiaba para manejar este delicado asunto. Dennis escuchó pacientemente mientras le explicaba lo que quería hacer. ¿Estás seguro de esto? ¿Henry? Preguntó. Con tono cuidadoso. Positivo. Respondí. Ella tomó su decisión y ahora yo tomo la mía. Una semana después. Me reuní con Dennis en su oficina para finalizar los cambios. Revisamos el documento línea por línea. Y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al firmar mi nombre al final. Melanie ya no era la única beneficiaria. En cambio, decidí dejar la mayor parte de mi patrimonio. $140,000. A la caridad. La casa y algunos bienes más pequeños irían a parar a Julia. Que siempre había estado ahí para mí cuando más la necesitaba. Al salir de la oficina de Dennis. Sentí una sensación de cierre. Por primera vez en semanas. La ira y la amargura disminuyeron. Reemplazadas por una aceptación silenciosa. Había hecho lo que tenía que hacer para protegerme. Para recuperar una sensación de control sobre mi vida. La paz no duró mucho. Unos días después. Julia me llamó. Con voz tensa. Henry. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Pregunté. Preparándome para malas noticias. Es Melanie. ¿Sabe lo del testamento? Se me cayó el estómago. ¿Cómo? Estuvo en mi casa ayer y se me escapó. Admitió Julia. Con la voz cargada de culpa. Estaba molesta por no tener noticias tuyas y pensé que tenía derecho a saber. Julia. Dije con voz aguda. Esa no era tu decisión. Lo sé. Dijo rápidamente. Pero. Henry. Está devastada. Necesitas hablar con ella. No tuve tiempo de procesar las palabras de Julia antes de que mi teléfono comenzara a sonar sin parar. Melanie me llamó 5 veces ese día. Cada vez dejando mensajes de voz cada vez más frenéticos. Papá. Por favor. Devuélveme la llamada. Necesito hablar contigo. Papá. Julia me contó lo del testamento. ¿Es cierto? ¿Me excluiste? Papá.
No entiendo por qué estás haciendo esto. Por favor. Solo llámame. No pude decidirme a contestar. Cada mensaje se sentía como una daga en el pecho. Reabriendo heridas que pensé que habían comenzado a sanar. Pero no estaba listo para enfrentarla. Todavía no. Al día siguiente. Melanie apareció en mi casa. Escuché su auto detenerse en el camino de entrada y miré por la ventana para verla parada en el porche. Con los brazos cruzados y el rostro decidido. Llamó a la puerta. Gritando, «Papá. Sé que estás ahí. Por favor. Déjame entrar». Dudé. Con la mano sobre el pomo de la puerta. Una parte de mí quería abrirla. Dejarla entrar y finalmente resolver las cosas. Pero otra parte de mí. La parte que aún se aferraba a mi ira. No podía hacerlo. En cambio. Me alejé de la puerta y me senté en la sala de estar. Con el corazón latiéndome con fuerza. Después de unos minutos. Los golpes cesaron y escuché sus pasos retirarse. Pensé que se había ido. Pero luego su voz llegó a través de la ventana. Apagada pero clara. «Papá. No me iré hasta que hables conmigo». Suspiré. Pasándome una mano por el pelo. Sabía que hablaba en serio. Melanie siempre había sido terca. Un rasgo que había heredado de mí. No podía ignorarla para siempre. Cuando finalmente abrí la puerta. El rostro de Melanie era una mezcla de alivio y frustración. Entró sin esperar una invitación. Con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. «¿Qué demonios? Papá», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo pudiste hacer esto?» Cerré la puerta y me apoyé en ella. Tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Melanie. Tienes que entender». «No». Me interrumpió. «Tú tienes que entender. Soy tu hija. Papá. Te amo y pensé que tú también me amabas». «Por supuesto que te amo», dije con la voz entrecortada. «Pero el amor no borra lo que pasó. No cambia el hecho de que elegiste a Brian en lugar de a mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo estaba eligiendo a él en lugar de a ti. Estaba tratando de incluirlo porque ahora es parte de mi vida. Eso no significa que no seas mi papá». Entonces. «¿Por qué se sintió así?», pregunté. Alzando la voz. «Porque se sintió como si todo lo que había hecho por ti. Todo lo que habíamos pasado. ¿No importara?». «¿Sí importa?». Lloró. «¿Tú importas? Pero me estás castigando por tratar de hacer las paces con mamá y Brian. Y no es justo». Discutimos durante lo que parecieron horas. Cada uno de nosotros descargando años de dolor y resentimiento. Al final. Ambos estábamos exhaustos. Sentados uno frente al otro en silencio. Pude ver el dolor en sus ojos y supe que ella podía verlo en los míos. «No quise hacerte daño», dijo en voz baja. «Solo quería que todos fueran felices». «Lo sé», dije. «Y yo tampoco quise hacerte daño. Pero necesitaba protegerme. Mel. Necesitaba recuperar algo de control». Entonces. «¿A dónde vamos desde aquí?», preguntó. Con una voz apenas audible. «No lo sé», admití. «Pero creo que tenemos que resolverlo, juntos». Hacía unos días que Melanie había salido furiosa de mi casa después de nuestra pelea por el testamento. Pensé que tal vez habíamos llegado a una especie de tregua incómoda. No esperaba perdón. Ni estaba listo para ofrecerlo. Pero pensé que la tormenta había pasado. Al menos por el momento. Estaba equivocado. Tarde una noche. Mi teléfono vibró. Lo tomé y vi el nombre de Melanie parpadeando en la pantalla. Por un momento. Pensé en dejar que se fuera al buzón de voz. Pero algo en mí. La parte que aún anhelaba la reconciliación. Me obligó a contestar. «¿Hola?», dije con voz cansada. «Papá. Tenemos que hablar», dijo. Con un tono firme pero con un trasfondo de vulnerabilidad. «No puedo seguir así». «Entonces no lo hagas», respondí. Reclinándome en mi silla. «Yo, te dije cómo me siento». «Melanie». «No sé qué más decir». Dudó. Su voz se suavizó. «Papá. No quise hacerte daño. Nunca pensé que mis decisiones te afectarían así. No las vi como hirientes». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Pero en lugar de traer alivio.
avivaron una profunda frustración dentro de mí. Melanie. No es solo una decisión. Dije. Con la voz más firme de lo que pretendía. Es una serie de acciones que me han hecho sentir no deseado. Olvidado. Como si solo fuera un sustituto hasta que llegara algo mejor. Eso no es cierto. Exclamó. Siempre has sido mi papá y nada cambiará eso. Entonces. ¿Por qué se siente así? Respondí. Le diste a Brian un papel que debería haber sido mío. Dejaste que Sara dictara los términos de tu boda y, cuando dije que me dolía, lo ignoraste como si no importara. Porque no sabía cómo manejarlo. Lloró. Estaba tratando de mantener la paz. De hacer felices a todos. A mi costa. Dije con frialdad. Hubo un silencio al otro lado de la línea y pude escuchar su respiración temblorosa e irregular. Cuando volvió a hablar. Su voz era tranquila. No quise que esto sucediera. Pero sucedió. Dije. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Yo también. ¿Qué significa eso? Preguntó. Con un toque de miedo en la voz. Significa que si Brian fue el padre en el momento más importante de tu vida. Dije. Con palabras deliberadas y pesadas. Entonces deja que siga desempeñando ese papel. La línea volvió a quedar en silencio. Pero esta vez fue más largo. Cuando Melanie finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿De verdad así es como te sientes? Sí. Dije. Aunque la palabra me supo a ácido en la boca. Así es. Sin decir otra palabra. Colgó. Los días se convirtieron en semanas y no tuve noticias de Melanie. Al principio. Me dije que era lo mejor. Ambos necesitábamos tiempo para calmarnos. Para reflexionar. Pero a medida que el silencio se hacía más fuerte, una duda persistente comenzó a insinuarse. ¿Y si esto no era temporal? ¿Y si el vínculo que habíamos pasado décadas construyendo se había roto para siempre? Me mantuve ocupado con el trabajo en la casa. Arreglando un grifo que goteaba en el baño. Volviendo a pintar el porche delantero. Pero no importaba cuánto lo intentara. No podía escapar de los recuerdos. Donde quiera que miraba. Había algo que me la recordaba, las fotos familiares en la repisa de la chimenea. El rompecabezas a medio terminar que habíamos comenzado juntos la Navidad pasada. La pequeña abolladura en la mesa de la cocina de la vez que dejó caer sus pesados libros de texto de la universidad sobre ella. Julia pasó por allí un par de veces. Siempre con la misma expresión de preocupación. ¿Has hablado con Melanie? Preguntó durante una visita. No. Dije simplemente. Henry. Comenzó. Pero la interrumpí. Sé lo que vas a decir. Jules. Dije. Negando con la cabeza. Y no quiero oírlo. Es tu hija. Henry. Dijo Julia. Con voz suave pero firme. Los dos están sufriendo. Y cuanto más tiempo pase esto, más difícil será arreglarlo. Tal vez no se pueda arreglar. Dije. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Julia me miró por un largo momento. Luego suspiró. ¿No lo dices en serio? ¿No? Pregunté. Mirándola a los ojos. Ella tomó su decisión. Julia. Los eligió a ellos por encima de mí. ¿Qué se supone que debo hacer con eso? Unas noches más tarde. Me encontré acostado en la cama. Despierto. Mirando al techo. Mi mente estaba corriendo. Repasando cada discusión. Cada palabra dolorosa que habíamos intercambiado. Por primera vez. Me pregunté si había sido demasiado duro. Tal vez Julia tenía razón. Tal vez había dejado que mi orgullo se interpusiera en el camino. Pero luego pensé en la boda. En la expresión del rostro de Brian mientras acompañaba a Melanie por el pasillo. Y la amargura regresó rápidamente. El teléfono en mi mesita de noche sonó. Sacándome de mis pensamientos. Lo agarré. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el nombre de Melanie en la pantalla. Pero cuando abrí el mensaje. No era lo que esperaba. Era una foto de ella y Brian en la boda. Ambos sonriendo. El pie de foto decía, la familia no se trata de sangre. Se trata de amor. Miré la pantalla. Mi pecho se oprimió. ¿Era esta su forma de enviar un mensaje? ¿De decir que había seguido adelante? Quería responder. Decir algo.
Cualquier cosa. Pero no pude encontrar las palabras. En cambio, dejé el teléfono y apagué la luz, sintiéndome más solo que nunca. Las semanas se convirtieron en meses y todavía no había contacto real. Escuché algunas cosas de Julia. ¿Quién me aseguró que Melanie estaba bien? Pero que me extrañaba. Es tan terca como tú, dijo Julia una tarde. Ninguno de los dos quiere dar el primer paso. Tal vez sea porque yo ya di el mío, dije con tono amargo. Y ella dio el suyo. Julia suspiró. Henry. No se trata de quién tiene razón o no. Se trata de familia. Y si no encuentras la manera de superar esto, la vas a perder. Tal vez ya la he perdido, dije en voz baja. Con el paso del tiempo, comencé a aceptar la posibilidad de que Melanie y yo nunca nos reconciliáramos. Fue una comprensión dolorosa, pero que no podía ignorar. Empecé a pensar en cómo sería mi vida sin ella, en cómo llenaría el vacío que había dejado. Me dediqué al trabajo voluntario, pasando los fines de semana ayudando en un banco de alimentos local. No era lo mismo, pero me daba un sentido de propósito. Una forma de canalizar mi energía. De vez en cuando, me sorprendía preguntándome si Melanie pensaba en mí tanto como yo pensaba en ella. ¿Se arrepentía de sus decisiones? ¿Me extrañaba? ¿O había abrazado por completo a su nueva familia, dejándome atrás para siempre? Tal vez nunca sabría las respuestas a esas preguntas. Y tal vez esa era la parte más difícil. No la pérdida en sí, sino la incertidumbre. El no saber. Una noche, mientras estaba sentado solo en la tranquilidad de mi sala de estar, pensé en el futuro. En lo que sucedería cuando me fuera. ¿Melanie recordaría nuestra relación con arrepentimiento? ¿O me vería como el hombre que no pudo superar su propio dolor? No lo sabía. Pero mientras miraba la luz parpadeante de la chimenea, hice una promesa silenciosa, pasara lo que pasara. Me aferraría al amor que siempre había sentido por ella. Incluso si ella nunca entendía mis decisiones. Incluso si nuestra conexión se rompía para siempre. Ese amor permanecería. Porque eso es lo que significa ser padre, amar. Incluso cuando duele.